de la situación que tenemos del año 2019-2020, que ya el pronóstico de escurrimiento por la acumulación de la nieve en alta montaña nos daba una situación de año pobre y año seco, es lo que teníamos en toda la provincia y en la cuenca en particular. De eso nosotros estuvimos recibiendo realmente aproximadamente un 25% menos de agua. Quiere decir que la situación fue totalmente dramática para nosotros, particularmente nos habíamos preparado para poder distribuir poca agua, pero la verdad que al venir un 25% menos nos dejó en una situación muy al límite. Recordarás que el día 23 de diciembre del año 2019, el año pasado, casi estuvimos al borde de secar el carrizal, llegamos hasta 1 metro de donde están los caños de salida, y situación la cual nos obligó a hacer una corta casi de 20 días para poder recuperar algo mínimo el embalse para poder dar un turno completo para toda la cuenca, porque el caudal de ingreso al carrizal históricamente fue el más bajo registrado. Nos preparamos con las inspecciones de cauce que flexibilizaron sus cuadros de turno y pudieron entregar el agua medianamente en condiciones normales, la poca agua que había, quejas de los regantes de todos lados porque el agua no alcanzaba, y es una queja que es real porque nosotros hemos entregado el año pasado la mitad de agua que veníamos entregando hace 2 o 3 años atrás. Quiere decir que lógicamente todo el mundo va a ver afectada su dotación y no le va a alcanzar el agua, hecho que es conocido por todos porque no había nieve. Bueno, nos preparamos, hicimos una corta anticipada en el 24 de marzo, no dimos el riego post cosecha que normalmente todos los años se venía dando. ¿Orientados en qué? Orientados en los pronósticos de escurrimiento que venían siendo malísimos y la realidad nos mostraba que bajaba menos agua todavía de la montaña, y sobre todo en los pronósticos a largo plazo que nos decían que durante los meses de junio, julio y agosto las nevadas habían un 65% de probabilidades que fueran bastante inferiores a la media histórica. Entonces dijimos, bueno, se nos viene un año con poca nieve, con un embalse al mínimo de lo que lo hemos tenido, ¿para cuándo guardamos el agua? En ese punto nos asesoramos mucho con INTA, decidimos realizar la corta con los inspectores de cauce y las autoridades del departamento, fundados en los criterios técnicos que estuvimos estudiando y trabajando con los inspectores y con el INTA, y la realidad que hoy por hoy, desde el mes de mayo, la situación del afluente cambió porque a través de los fríos, las lluvias, las nevadas que han habido en precordillera y en alta montaña han generado menor demanda de los regantes aguas arriba, en lo que es el Tunuyán superior. Ellos también han tenido que implementar plan de cortas más estiradas. Hay secciones del río y algunos arroyos que no han estado utilizando agua en estos tiempos. Todo esto incrementado por a veces la presencia de nieve en los oasis cultivados, por sobre los cultivos hortícolas sobre todo. Han habido problemas de que se queman algunos cultivos de ajo. Entonces, bueno, todo esto ha llevado a que el volumen, sobre todo de los arroyos que aportan al río y el uso de agua de los agricultores del Valle de Uco, sea menor el uso. Entonces incrementó el afluente, el ingreso de agua al carrizal. Todo esto nos ha generado un llenado anticipado. Vamos a estar, calculo la semana que viene, llegando con el embalse al 100%. Es aproximadamente 20 o 25 días antes de lo que teníamos planificado inicialmente. Por lo cual vamos a empezar a entregar agua desde el lunes de la semana que viene. Hay inspecciones de la cuenca que ya van a estar en condiciones. Estamos poniendo esta semana todo a punto para ya la semana próxima, el día lunes, iniciar la temporada de riego. Lo que vemos es que, si bien esto es un dato que nos sorprende y muchas veces nos activa que tengamos que preparar los cupos, preparar los riegos, nos lleva un trabajo extra,
es una buena noticia, ya que además de incrementarse el caudal del río en estos días últimamente y en junio fundamentalmente, estamos viendo que las acumulaciones nivias en alta montaña para nuestra cuenca y en general para toda la provincia están siendo lo que venía siendo el promedio histórico hoy por hoy. Quiere decir que tenemos mucho más nieve acumulada que el año pasado, que no hubo casi nieve. Por ende, si la situación se mantiene, que es lo que se espera que se mantenga durante los meses de julio y agosto, podríamos estar hablando de alcanzar valores históricos para estos años, 11 años de sequía que hemos tenido, tener un valor medio en acumulación nibia para nosotros es histórico y va a ser muy bueno. De todas maneras, uno de los técnicos indicaba que había que esperar los próximos meses, que hasta ahora, bueno, si bien era normal en relación a otros años, no el año pasado concretamente, digo similar por lo menos, no normal, sino similar, lo que se esperaba es justamente qué es lo que puede llegar a producirse en cuanto a la continuidad nívea, ¿no? Eso es fundamental como para ver de qué manera se va a tomar en general todo el año agrícola. Correcto, sí, lo que vos decís es cierto. Al día 7 de julio, en las dos estaciones nivológicas que tenemos en alta montaña, la acumulación de nieve para el día 7 de julio viene siendo lo que es la acumulación promedio de los últimos 20 años. Antes de la sequía, ¿no? Sí, sí. Quiere decir que estamos en un año medio. Si lo comparamos con el año pasado, lógicamente es un año muy superior, creo que estamos en 6 o 7 veces más acumulación, pero claro, estamos comparando el año pasado, fue un año malísimo en lo que es acumulación de nieve, así que Juan Pablo, con el promedio. Es decir que entonces desde la semana que viene empezaría la dotación de agua y no se sabe con qué frecuencia ni cuántos riesgos van a poder efectuar los productores de aquí a los próximos meses. Eso se va a ver con el tiempo. Sí, lo que hemos proyectado antes de toda esta situación era que desde el 19 de agosto al 23 de diciembre todos los inspectores de cauce ya conocían que íbamos a tener 4 turnos en ese lapso de tiempo. Esto nos obliga a adelantarnos porque hemos llenado el embalse, quiere decir que hasta el 19 de agosto nosotros vamos a dar un turno para toda la cuenca, con lo cual no implicaría entregar menos turnos del 19 de agosto hasta el 23 de septiembre. Vamos a mantener esos 4 turnos como mínimo, vamos a ver cuáles son las proyecciones de derretimiento de nieve e ingreso de agua al carrizal. Puede que demos algún turno más, no está descartado, pero todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la oferta extra que vamos a tener esta temporada la empezamos a dotar desde el lunes próximo. Vamos a dar un turno ya hasta mediados de agosto, que sería extra a lo que teníamos planificado.